En principio hoy, último día del taller, me gustaría recordar, porque sí que es verdad que hay unos intervalos de tiempo un poco considerables entre una clase o una charla y otra dentro del taller, simplemente recordaros aquello del símbolo. Cuando hablamos de geometría sagrada hablamos de símbolo. El símbolo es algo que nos recuerda que hay más allá, algo que hay más allá de lo que tenemos delante. Es decir, que es un signo, el símbolo es un signo y como signo tiene un significado específico que es el que nosotros mismos le hemos querido dar. Porque nos recuerda a, o nos rememora a tal cosa, o nos lleva por un camino y nos señala un objetivo a cumplir, o un camino, una senda por la que tenemos que ir. Y así pues hemos visto cómo la geometría sagrada prácticamente está basada en el número y cómo siguiendo a Pitágoras, Platón, Tales de Mileto probablemente no tuvo tanto que ver con esto, pero sí otros que vinieron detrás como Nicómaco de Gerasa, que sabéis que era un neopitagórico y también terminó siendo neoplatónico. Hizo un tratado sobre aritmética impresionante. Es uno de los que podéis buscar por ahí, porque antes me pedía José bibliografía. Nicómaco de Gerasa. El tratado sobre la aritmética es impresionante. Tenemos a Matila Gaica, que fue príncipe húngaro, pero sobre todo matemático. Vivió en Gran Bretaña casi toda su vida, se fue al Reino Unido muy jovencito. Fue un gran matemático y hizo todo un tratado sobre el número áureo, también digno de localizar por ahí. Luca Pacioli, del Renacimiento, ¿no?, que vivió en la corte de Ludovico Sforza, contemporáneo de Leonardo da Vinci, que vimos también cómo habían coincidido en ese tratado sobre el número que hizo Luca Pacioli. Leonardo da Vinci iba simplemente como un dibujante para ilustrar el libro y fijaos lo que nos dejó, ¿no? Esa cuadratura del círculo con el hombre de Vitruvio, ese significado profundo de lo que es el hombre celeste con el centro del círculo en el ombligo y el hombre terrestre con las piernas unidas, los brazos en cruz y el centro del cuadrado, no me voy a señalar, en ese sitio justo donde parece que estamos cogidos por la materia. Y bueno, y todo el que quiera profundizar a partir de ahí, pues todo lo que quiera, porque hay para dar y para jalar en este tema, ¿no? Entonces vimos también con Pitágoras el número, la razón, la proporción, la fracción, la vibración, como le gustaba a Mariluz que se dijese, ¿no? Vimos las figuras que se podían hacer simplemente añadiéndole tonos a una placa de metal y cómo con ese polvito, azúcar o harina, se iban formando figuras geométricas de cierta belleza. Digo cierta porque, bueno, ahí en el mundo de la belleza, aunque sabemos que la belleza es un arquetipo y que lo que estamos viendo nos recuerda a la belleza en menor o en mayor grado, dependiendo de cada uno, ¿vale? Pero sí que es verdad que donde hay belleza, todo el mundo ve belleza. Unos más, otros menos, pero todo el mundo ve belleza porque está hecho con unos números, con una frecuencia y con unas proporciones que son las mismas con las que estamos hechos nosotros y con las que está hecho todo el universo. Y eso es lo que habíamos visto hasta ahora en las dos charlas anteriores, ¿no? Y entonces vimos música, vimos poesía, vimos pintura y cómo la geometría sagrada, a través del número, se impregna todo. Todo lo que se ha creado está basado en ese número, pero no, decíamos que no era un número grosero, sino el número a la más estricta esencia de los pitagóricos, el número como idea, como concepto. Los dioses, los números eran dioses, decía Pitágoras, y luego los que continuaron lo asumieron como cierto y que yo creo que ha quedado demostrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos y con todos mis respetos a los chavales que van y cantan en misa, el alabaré con la guitarra, ¿no?, cuando decíamos que los templos de todos los tiempos, en Egipto, en Roma, estaban hechos con las medidas del hombre. Vitruvio no lo sacó de la manga porque sí. Vitruvio lo leería en algún sitio y ese algún sitio donde lo leyó seguramente que sería, muy probablemente, algún texto que había llegado de Egipto.
Y a Egipto a lo mejor habría llegado de otro sitio, porque el conocimiento se mueve así. Y entonces Vitruvio se dio cuenta, decía, las medidas del hombre, las proporciones del hombre, ya los griegos hablaban del canon, ¿no? El canon, ¿eso qué quiere decir? Pues que es un código de belleza. Y tal como ves, el doríforo, por ejemplo, te das cuenta de que hay belleza, es un cuerpo proporcionado, ¿no? Y eso de que está proporcionado, ¿qué quiere decir? Pues está hecho con unos números que tal como tú lo estás viendo, dice, hay belleza. No oculta, sino simplemente ya a la vista. Pero fijaos, para el que ha hecho la escultura, esa mente tan abstracta que tiene que tener para poder tener esas proporciones, llevarla a golpe de martillo y de cincel y llegar hasta donde llega la figura, ¿no? Y decíamos que los templos estaban hechos también con las medidas del hombre y incluso sacábamos ahí algo que yo entiendo que es discutible, porque bueno, esto está basado en algunos libros y hay libros que quitan razones y libros que dan razones, ¿no? Pero que había toda una cultura de los templos egipcios que hubiese las proporciones de lo que era el hombre. Que incluso había otro tema de debate ahí que era la asimetría que podía haber en la mayoría de los templos egipcios y evidentemente claro que hay debate. Claro que hay debate. Por ejemplo, tú me decías, Marilu, oye, pero en el Abidos, en el templo de los Osiríon no hay asimetría. Claro, estábamos hablando aquí de que aquí a lo que estábamos viendo era el plano central donde se llevaba a cabo el ritual, que también es discutible. Porque hay gente que defiende que en Abidos no se hacía ningún ritual y hay gente que defiende que sí. Que allí se hacía el ritual del paso del hombre faraón al dios faraón. Bueno, queda la reseña, ¿vale? Porque la cuestión probablemente sea seguir investigando, seguir conociendo, que es lo que hacemos los buscadores, no hacemos otra cosa. Y es lo que se hace en esta escuela. Hay gente que lleva 40 años en la escuela. Si aquí en el conocimiento hubiera algún límite, pues la gente terminaría yéndose. No, yo ya he llegado al tope, yo ya... No, la gente sigue buscando, sigue investigando, sigue conociendo. Vimos cómo en el universo se daban una serie de parámetros y claro, reconocíamos ahí el axioma, cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, ¿no? El microcosmos y el macrocosmos, ¿no? La misma proporción a lo grande que la misma proporción a lo pequeño. Incluso algunos se llegan a plantear que el hombre es el escalón o el nexo de unión entre lo terrestre y lo celeste, precisamente por sus proporciones, y que somos un universo dentro de nosotros mismos. En fin, muchas maravillas, ¿vale? Yo no me quiero enrollar mucho, porque me gustaría que hoy habláramos un poquito, pero sí que me gustaría, por ejemplo, a ver si sale bien. Bueno, ahí lo tenemos, a ver si sale bien. Bueno, vamos a intentar escuchar esto. No lo voy a poner entero, solo un trocito, ¿vale? Va. Tocata y fuga. En re menor. Pero... esto es lo que se estaba... Esto es lo que se solía escuchar en los templos. Y si lo escucháis bien, veréis que vamos de los do subiendo en la escala hasta que van apareciendo los re, los mi, los fa, los sol, las octavas, las cuartas, las quintas. Vamos saliendo de la materia, nos vamos metiendo en lo celeste. Estas músicas estaban pensadas para que la gente que iban a los templos fueran a lo que tenían que ir, a elevar su espíritu, a elevar su conciencia, ¿vale? Por eso decíamos que, hombre, estamos perdiendo un poco, precisamente estamos perdiendo un poquito y perdiéndonos en la noche de los tiempos en esa cuestión, ¿no? Que los templos están para lo que están. En la pintura, veíamos el otro día las Meninas de Velázquez. Hoy tenemos ahí, ¿sabéis qué es este cuadro, no? Leda. ¿Sabéis quién era Leda, no? Mitología. ¿Qué pasó a Leda? Que vino Zeus
el gran pillete, ¿no? El gran golfete de los dioses griegos, ¿no? Y se disfrazó de cisne y la embarazó. Y resulta de que después pues vinieron al mundo, dicen. O sea, porque para esto también hay muchas leyendas en cuanto a este mito, ¿no? Castor y Polus, hijos de Zeus, hermanos gemelos. Pero fijaos aquí que Dalí es una barbaridad. Hay un círculo, lo celeste. Hay un pentágono que nos recuerda a la pentalfa, que es el número 5, que es el número del hombre. Y fijaos cómo entra la pentalfa en ese cuadro. ¿Es geometría sagrada? Pues sí, es innegable. Y esto no piensen ustedes que esto es que uno coge un cuadro y ahora pinta un círculo y pinta un no sé cuánto y lo hace coincidir. No, las medidas están. Y Dalí, sabemos todos que era un genio, no era un pintor, era un genio. ¿Vale? Eso en cuanto a la pintura. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, sabéis todo el hecho de ese letrero que tiene puesto ahí la pintura de Salomón en el monasterio de Escorial. Está escrito en hebreo, que quería decir que todo está hecho en base al número, el peso y la medida. Este es el número áureo, y esto más de alguno de ustedes lo habrá visto ya, porque lo hemos visto muchas veces, pero no deja uno de reconocer cómo está presente el número áureo en la naturaleza y en todo. El número áureo lo hemos visto antes, cuando hemos estado viendo la Leda de Dalí, en la pentalfa. Ya vimos el otro día cómo se daba el número áureo, la frecuencia de Fibonacci, entre el trozo más largo de la pentalfa y el más cortito de cada punta. La raíz de 3, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 3 como origen del hexágono. En definitiva, cuando hablamos de geometría sagrada, hablamos de que todos somos uno, de que todo está hecho de la misma sustancia, con la misma idea y con la misma proporción. Y cuando uno empieza a vislumbrar todo esto es cuando llega al convencimiento de que es verdad que todos somos uno. Y entonces cuando llega a la gran sensación de que lo que hay que amar es el alma de la gente, no a la gente, sino al alma de la gente. Aunque al que nos estemos refiriendo sea un imbécil, su alma es digna de ser amada. Él no, su alma sí. Y si eso lo tenemos claro, fijaos la libertad que estamos aprendiendo a tener. Y esto es bestial, porque todos en el fondo de nuestro corazón sabemos que esto es así. Pero tenemos que verlo para recordarlo. Ahí tenéis la raíz de 2, la raíz de 3, raíz de 5, el hexágono va a aparecer enseguida. Acordaos lo que decíamos del hombre primitivo, que se pone en cruz y mira al horizonte y ve aparecer todos los días la estrella misma por el mismo sitio. Y en base a eso hace la misma comparativa con la luna. Y en base a eso orienta los templos hacia donde es la salida del sol. ¿Y eso por qué? Alguna razón tendría que haber, ¿no? No es porque sí. Y luego con el paso del tiempo tenía que venir el obispo y era el que llegaba al sitio y elegía el lugar y decía aquí. Digo el obispo por lo que es lo más cercano que tenemos a la creación de los templos de los grandes maestros canteros, ¿vale? Y así, pues hoy vamos a continuar con lo que dejamos el otro día. Acordaros que el punto era el padre del círculo, primera manifestación,
¿vale? Y ahí empieza toda la historia nuestra y nuestro baile. Ahí empieza nuestra forma de bailar. ¿Por qué? Pues porque resulta de que en el momento en el que el uno decide manifestarse, empieza a fragmentarse. Es decir, Teos incide en caos y crea el cosmos, que aunque parece que caos es desorden, no lo es, pero sí que al fragmentarse nos da la idea de que hay cierto caos, cuando en realidad cosmos es orden. Y lo que tenemos que aprender nosotros es a codificar eso que está diseminado pero en orden, volverlo a unir. Es una abstracción de lo que quiere decir esto. La geometría sagrada, decía otro día, es un código que tenemos que aprender a descodificar para volver de nuevo a la unidad. Dice ahí que, bueno, ese era el primer círculo, luego ese 1 se mueve dando lugar al 2, se crea la Vesica Piscis, ahí sale el raíz de 3, raíz de 2, raíz de 5. Y como dice ahí, dice, el origen de la semilla de la vida es el círculo, y en geometría sagrada los círculos representan ciclos. Todo está sometido a los ciclos. En este caso, los 7 círculos representan los 7 días de la creación, y los diferentes círculos se atribuyen a diferentes puntos en la creación del universo. El primer día de la creación es el primer círculo, representa la unidad, el todo. El segundo día, 2 círculos interconectados, la Vesica Piscis, la dualidad, aparece el número 3, el equilibrio, surge el trípode de la vida, que es esa figura que tenemos ahí. Probablemente si yo le diese un giro, a lo mejor lo veríamos con más claridad, pero yo creo que se ve perfectamente cómo hay 2 Vesica Piscis y entre ellas 2 forman lo que se llama el triplete, algo parecido a la triqueta celta, ¿vale? Continuamos con el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día. Y el séptimo día descansó, dice. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, ahí es lo que está contenido. Pero fijaos aquí en este cuadro de abajo, cómo coincide el desarrollo embrionario de cualquier animal, ¿eh? Esto no es solo del hombre, de cualquier animal. Fijaos que arriba, no sé si lo localizáis bien, a esta altura se ven unos espermatozoides que están intentando fecundar un óvulo, ¿lo veis? Ya lo han fecundado y ese óvulo que se fecunda, pues se divide en 2 y a partir de ahí, Vesica Piscis, 4, 5, 6, 7, y se va desarrollando. ¿Dónde aparece la flor de la vida? Aparece en un montón de sitios, pero además súper lejanos uno de otro. En Egipto, en el templo de Osiris, en Abidos, en el monte Sinaí, en Hungría, en Israel, en China, en Japón, en la India, en Turquía, en España también, ¿eh? En España tenemos la flor de la vida muy cerquita, en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. En África del Norte, en Marruecos, Oriente Medio, Sudamérica, en Perú. En Norteamérica, en México. Ahí tenemos, por ejemplo, los perros de Fu. Fijaos qué tiene debajo de la zarpa. Es una pena, porque quiero meter muchas cosas y no sé si visualmente se ve, pero lo que tiene debajo es una bola, una esfera, donde está representada la flor de la vida. O sea que esta gente ya lo sabía, ¿eh? Esto no es nuevo, esto no se lo ha inventado Rumbalo Melquisedec, que es uno de los que ha escrito el libro de la flor de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestra mezquita de Córdoba tiene esa piedra allí que se puede ver. Ahí está la flor de la vida. Y esta es de Perú, precisamente. No recuerdo ahora mismo el nombre, es un templo, es una especie de iglesia o una basílica que hay ahí en Perú y la flor de la vida está allí también. ¿Y qué es eso de la flor de la vida? Bueno, hemos visto la semilla de la vida. Pero si yo empiezo a darle aquí a esto velocidad, le imprimo velocidad y va girando, pues se crea, no sé si lo veis desde ahí con claridad, una flor de la vida. Lo vemos, ¿no? Se ve claro, ¿no? Esa foto, por ejemplo, es de Abidos, que no me cabía en la diapositiva anterior y la he puesto ahora. ¿Vale? Sobre eso hay mucho debate.
Porque claro, hay gente que le da al templo a los Sirión le dan una antigüedad, luego hay otros que discuten y dicen que la flor de la vida que está ahí en uno de los grandes pilotes que hay ahí en el templo de los Sirión, ya habían estado los griegos y que son los griegos los que lo han puesto allí, pero resulta de que es curioso porque no está pintado, la piedra está quemada, no está pintado, está quemada. Y fijaos qué técnica no tendrían que quemando la piedra hacen esta figura que se aprecia poco, pero yo os invito a que entréis por internet y lo busquéis porque hay fotografías que se ven muy claras, ¿vale? Os invito desde el principio del taller a que investiguéis por vuestra cuenta. Os dije, no os creáis nada de lo que yo diga, investigad, porque cuando uno investiga y le coge gustir rivinín, resulta de que ya tiene un ocio nuevo, que bueno, pues además de ver la tele, la película tal que me gusta, además de leer un libro que tal, que está muy bien, porque el tío este escribe muy bien, o la tía escribe muy bien, pues resulta de que también ya me he dado cuenta de que hay unos temas por ahí que me traen, ¿no? Y que cuando yo profundizo en esos temas, mi conciencia se expande. Y eso es lo bueno, eso es lo que hacemos aquí en esta escuela, ayudar a la gente a que su conciencia se expanda. Lo hicieron conmigo, lo han hecho con algunos de ustedes, o con casi todos, o todos. Y yo invito que aquel que no esté en la onda, pues que venga y lo pruebe, ¿eh? Bueno, ahora pasamos a ver qué es el fruto de la vida. El fruto de la vida, si os dais cuenta, lo que se hace es que hay un desplazamiento, ¿vale? Porque quiero que entendáis que cuando hemos visto esas figuras que una y otra coincidían, formando figuras internas, estamos hablando de esferas. Estamos hablando de esferas. Estamos hablando de esto, de una esfera, que si yo lo pongo así, visto desde ahí, también es un círculo o una circunferencia, pero es que tiene volumen y es una esfera, ¿vale? Pues cuando la ponemos así de esa forma es para que veáis de dónde salen los sólidos platónicos. Ahí tenemos el tetraedro, como dice ahí, es un triángulo con base, representa la conciencia de fuego, es decir, representa el elemento fuego. Y yo voy a ir ahora pasando esto por ahí para que mientras que yo voy hablando, pues tengamos la conciencia de qué es lo que vamos a ver ahora. Tú le puedes echar un vistazo, lo puedes tocar, luego lo vas pasando para atrás y así sucesivamente hasta que llegue a Javier. ¿Vale? Ahí está la esfera, está el tetraedro, está el cubo, etcétera, etcétera. Hemos dicho, tiene 6 aristas, 4 caras triangulares, 4 vértices, símbolo de la sabiduría. Generalmente, sabéis que a todo lo que implica sabiduría lo representan con un triángulo. No es gratuito, tiene un porqué, ¿vale? Es fuego. Fuego, ¿vale? Estamos hablando de los sólidos platónicos. Pasamos al cubo. Esto, si recordáis el vídeo que os mandé en la primera charla, que era un vídeo donde veíamos cómo se iba formando en volumen, cuando se hacía la flor de la vida, se iban transformando y hasta llegar al cubo de Metatron, ¿vale? Iban apareciendo las diferentes figuras de los sólidos platónicos. Pues esto es lo que yo estoy haciendo aquí, explicando en plano lo que en el vídeo aquel podíais ver con volumen. Fue el primer vídeo que se mandó, el primer día. Y si alguno no lo tiene o no recuerda, pues yo lo vuelvo a mandar de nuevo, ¿vale? El cubo evidentemente representa a la Tierra, ¿vale? Como ya bien sabéis, es verdad, la Tierra siempre la representamos con el cuadrado. Y ahora quiero que penséis, acordaros una cosa que se da mucho en esta escuela, que es cuando hablamos de los 7 cuerpos, ¿vale? Y pintamos un cuadrado, que es el elemento Tierra, el plano terrestre, y cuando arriba, mediante la altacarana, aparece el triángulo, que es la sabiduría, fuego, ¿vale? Pensad, por ejemplo, ¿qué se forma con forma de cubo en la naturaleza? La galena, por ejemplo, ¿vale? Es mineral, ¿vale? En este caso, pues ahí lo que tenemos es sal, ni más ni menos que sal, y es el octaedro, 8 caras triangulares, 6 vértices, 12 aristas, representa la perfección de la materia por el espíritu, es aire, el aire, tiene forma de octaedro. El icosaedro es el agua,
Y ahí tenéis la fórmula, o sea, la estructura de lo que es la molécula de agua, la forma que tiene. El H2O, ¿vale? H2O es aquello que estáis viendo allí, pero los átomos tienen esa forma de icosaedro. Es decir, que todo lo que estamos aquí viendo es cómo está compuesta la naturaleza, cómo estamos compuestos nosotros, cómo está compuesto el universo, y que está compuesto todo de lo mismo. Y la estructura de las moléculas, la estructura de los átomos son lo mismo. Antes me preguntaba José, oye, tienes que dar bibliografía. Prefiero más que dar bibliografía deciros nombres y que buscáis. Matila Gaica, el otro día hablaba Juan Carlos de ese gran matemático, hablábamos antes de él. Matila Galica, creo que es, ¿no? Matila Gica, que es el que decíamos antes que era un presidente, o sea, un príncipe húngaro que se fue a vivir a Gran Bretaña, al Reino Unido y tal. Gran matemático, buscarlo y veréis qué tratado tiene hecho sobre el número áureo. Drunvalo Melquisedec hizo un libro con el que en parte yo puedo estar de acuerdo y en parte no, pero habla sobre los secretos de la flor de la vida. Está bien. Hay un libro maravilloso que lo he disfrutado como un enano, que es el de Jaime Buigas, la Divina Geometría. Es impresionante. ¿Quién más? Nicómaco de Gerasa, Luca Pacioli. Todo lo que veáis sobre esa gente, tenéis un grado de certeza de que lo que están poniendo no es un invento de cada uno de ellos, sino que es un conocimiento que viene ancestral. Y en eso consiste prácticamente lo sagrado, algo que se pierde en el tiempo y que nosotros sacralizamos. Y acordaros de lo que era sacralizar, era dotar de poder, dotar de significado a algo que no llegamos a comprender del todo. Y ahora tengo que deciros algo muy importante, no todo se puede comprender. Incluso estoy casi, y esto es un pensamiento mío, mi opinión, hay cosas que ni siquiera deberíamos de comprender, porque no estamos lo suficientemente preparados como para poder comprender ciertos aspectos y ciertas cosas. Entonces, con quedarnos simplemente con reconocer aquello de la reminiscencia de la que nos hablaba Platón, creo que tenemos ya más que suficiente. Ahí tenemos el cubo de Metatrón, que es un dodecaedro, que también lo tenéis ahí en la cajita, lo habéis visto, que es el más grande de todos, porque quiero que sepáis que a medida que hemos ido avanzando en la figura, hombre, esto está hecho con todo el cariño del mundo, con unas plantillas que venden en una papelería, uno la coge, recorta, pega y dice, esto es para mi gente, ¿vale? Porque cuando hablamos de un tetraedro, pues sepamos qué es esto, cuando hablemos de un icosaedro, tal, ¿no? Un dodecaedro, y precisamente esta figura, dodecaedro, es la más grande de todas, y dentro del dodecaedro están todas las demás. Pero además el dodecaedro entra en la esfera, por eso la envolvemos en ese círculo, ¿no? En esa esfera, vamos. Y ahora pasamos a una figura que es el Merkaba, que es así que no existe, o sea, no es, bueno, los sólidos platónicos que hemos visto antes. El Merkaba dicen que es algo que nos envuelve y que incluso podría llegar a ser un vehículo de luz. Hasta ahí. Os he dicho antes que hay cosas que uno no llega a comprender y que incluso no debería de comprender. Yo prefiero quedarme ahí y de momento no he investigado más en esto del Merkaba. Yo sé que aquí hay gente que sabe mucho más que yo, en eso tengo la humildad de reconocerlo y bien, imagino que sí, que tenemos alrededor nuestro un aura, algo tenemos que tener que puede servir de vehículo, ¿no? Pero bueno, prefiero quedarme ahí, ¿vale? Y que cada uno piense lo que quiera e investigue lo que quiera. Pero sí que es verdad que hay algo que la psicología positiva hoy en día sabe. Dice, oye, si vas a hablar delante de un público, y esto que os voy a decir os va a sonar a chino, pero yo lo he sentido y lo he vivido, y cuando me lo dijeron y lo hice, pues me fue mucho mejor. Dice, cuando tienes que hablar delante de un público, tienes a 10, 15, 20, 40, 60 personas mirándote así. Y parece que no, pero hay un desgaste energético de una parte hacia la otra que está más débil en número y se va la energía. Y entonces uno, a medida que está hablando y a medida que va charlando,
siente cierto vaído. Y es que hay un desgaste de energía porque hay un montón de gente pendiente de ti. Esto me dijeron, gente que sabe muchísimo más que yo, me dijeron lo que tienes que hacer antes de empezar a hacer mentalmente una campana que te protege. Yo, hasta donde llego en el Merkaba, me imagino ese Merkaba mío y lo fortalezco antes de empezar y me ayuda muchísimo, porque entonces, bueno, estoy, o sea, que no me afectáis. Dicho en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero esto, los que no están acostumbrados a hablar en público y tal, lo notan un montón. Lo notan. Y hay algunos que dicen, yo no sirvo para esto. Sí sirve, todo el mundo sirve para todo. Lo que hay que pasar es que hay que prepararse. Y ya está. Otros dicen, yo no, es que... El otro día estábamos haciendo ahí unos intentos y decía uno, yo no sé cantar. Bueno, pues, tú te lo crees, pero si te pone, canta. Bueno, los sólidos platónicos, esto que estáis viendo ahí no es ni más ni menos que lo que yo estaba explicando antes, esas figuritas que hay en este tercer cuadro, sería la plantilla con la que se puede hacer esa figura, ¿vale? Pero eso si vais a una papelería pues lo venden y os ahorráis de hacerla vosotros. Los que sean más arriesgados pues que se compren una cartulina si quieren hacerlo y lo hagan. Las características que tiene cada uno, ¿vale? El árbol de la vida. Bueno, pues esta es una de las grandes maravillas que tiene la flor de la vida, y es que dentro de la flor de la vida también está contenido el árbol de la vida, ¿vale? Que sabéis todos que es la representación de la cábala judía, ¿vale? Dice ahí el antiguo sistema místico del judaísmo, cada uno de los vértices simboliza una sefirá, que a su vez representa un atributo de Dios. En esta figura se puede ver la perfecta relación existente entre el árbol de la vida y el patrón del Génesis. Ah, amigos. Y resulta de que ya estamos viendo de que hay patrones que se interrelacionan y volvemos a reiterar que todo viene del uno. Y lo curioso de esto es que, fijaos, los nombres que reciben esos puntos, la corona, la comprensión, la sabiduría, el poder, misericordia, la belleza, la gloria, la victoria, la fundación, el reino. Y dice, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, hay algo interesante a nivel numerológico, esto te va a gustar a ti, José. Tú sabes y eres consciente de que yo no me he querido meter en la piscina de la numerología en esto porque era salirnos de lo que era geometría sagrada. De numerología podríamos hablar largo y tendido. Hay mucha mentira sobre la numerología, pero también hay mucha verdad. Y hay que estar muy preparado para saber diferenciar una cosa de la otra. Podemos meternos ahí en un juego maquiavélico y voy a acertar como eres tú. Dime tu fecha de nacimiento. Y bueno, piano, ¿vale? Piano, porque ahí podemos estar jugando con cosas que no se deben de jugar. Fijaos que si sumamos el 1 más el 2 más el 3, nos da 6. Corona, comprensión y sabiduría, igual a 6. Poder, misericordia y belleza, da 15. 4 más 6, 10 más 5, 15. 1 más 5, 6 por reducción, 6. Gloria, victoria, fundación, 7 más 9 más 8, 24. 2 más 4 por reducción, 6. Y así podríamos llegar hasta el infinito. ¿Y por qué? Porque el 6 es el número de la belleza. Y 3 veces 6, dicen algunos, es el número del diablo. No, nada más lejos de la realidad. Pero bueno, otro tema para debatir. ¿Vale? Otro tema para debatir. Tampoco nos vamos a meter en ese charco hoy. Ahí tenéis el árbol de la vida de la cábala. Y fijaos, curiosamente, ya estamos casi terminando, Dice, el número 6, llamado del hombre, también, para los judíos, indica que la actividad central de la humanidad es la de buscar la belleza en todo. Y el otro día decíamos, oye, que es verdad que cuando muchas veces hablamos de Platón, hablamos y de los arquetipos, hablamos de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, pero que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Son distintos puntos de vista, desde distintos puntos o ángulos distintos, pero que al final nos lleva al mismo sitio. ¿A dónde? Al uno. ¿Vale? Entonces, dice, el número 6, llamado del hombre, indica que la actividad central de la humanidad es la de buscar la belleza en todo. La belleza en la vida, en la muerte, en la juventud, en la pobreza sabia y digna, la belleza de amar, de construir habitaciones sanas. ¿Os suena? Construir habitaciones sanas. La belleza de las relaciones sociales, por Dios, qué deterioradas están. Y para colmo llegó el bichito y lo empeoró, porque la gente está que se sale. ¿Vale?
Y así en una interminable serie de bellezas. Y curiosamente, si lo hacemos coincidir, veréis que la corona, la inteligencia y la sabiduría aquí no tienen nada que ver, están muy por encima de. Para hacer un paralelismo entre los 7 cuerpos y el árbol de la vida, nos tendríamos que venir a los puntos 4, 5 y 6, a ver, 4, 5 y 6, ¿vale? Fijaos aquí, cuerpo átmico, ¿vale? No sé si lo veis bien. El cuerpo átmico, el cuerpo búdico, ¿vale? Y mana. Y luego ya nos venimos con el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo físico y el cuerpo astral. Así que cuando hablamos del árbol de la vida estamos hablando de lo que hay más allá de Atma. Ahí lo dejo, cada uno que investigue como quiera. Muchas gracias, pero no me aplaudáis todavía, porque tengo una cosa más, ¿vale? Hablamos de los versos áureos y dije, no os lo voy a dar porque ya Nueva Acrópolis os lo da gratis metiendo en internet. Los versos áureos de Pitágoras. Además, dice aquí, cortesía de Nueva Acrópolis. Somos muy corteses aquí, ¿eh? Nosotros. Entonces, dije, no voy a hablar de los versos áureos porque es que, fijaos, 1, 2, 3 y 4. 4 paginitas de nada, ¿vale? 4 paginitas de nada. Pero resulta de que ayer, por más que escuchaba a Javier hablar de la moral en Egipto, yo decía, es que a Pitágoras, lo decíamos el primer día y lo vuelvo a decir hoy antes de terminar, a Pitágoras no deberíamos de conocerlo por el teorema de Pitágoras que no es suyo, sino por algo que sí, que probablemente sí que es suyo, o por lo menos, si es que es verdad que existió. Y si no existió, pues por lo menos a la escuela pitagórica le debemos unos versos áureos que son una verdadera maravilla. Y ahí os leo 3 parrafitos nada más, para que os hagáis una idea de lo que es, porque para mí es un tratado ético y moral, pero con excelencia, con mayúsculas. Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Lo posible se encuentra junto a lo necesario. No cometas nunca una acción forzosa, ni con nadie ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Qué grandeza. Bueno, no voy a entrar en la métrica de los versos áureos, que también podríamos, y veríais otra maravilla, pero no quiero andar más en el tema. Y ahí, pues, evidentemente, tiene un parrafito donde hace alusión y dice: haz, pues, lo que no te dañe y reflexiona antes de actuar, y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir? Comienza del comienzo y recórrelo todo. Y repróchate los errores y alégrense los aciertos. Esto es lo que hay que hacer. Estas cosas que hay que empeñarse en practicar. Estas cosas que hay que amar. Por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección. Por quien transmitió a nuestro entendimiento la tetractis, acordaros de la tetractis, la fuente de la perenne naturaleza. Claro, vamos a ver, yo digo una cosa, mira, yo me pongo a preparar el taller este de 1000 amores, ¿vale? Aquí me piden, un día me van a pedir que toree y voy a decir, vale, y me van a poner una vaquilla y me van a dar un revolcón, pero bueno, yo soy así, me gustan los retos, los reconozco. Uno se pone a preparar esto y yo disfrutar como un enano, que es lo que me gustaría también, dentro de lo que es la transmisión, transmitiros a vosotros esta tarde. Disfrutad como enanos, investigando, porque cuanto más aprendéis, cuanto más la conciencia se expande, cuanto más conocimiento se tiene, sí que es verdad que se sufre un poquito, pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿vale? Dice la frase, pero mortifica, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver con claridad que en el fondo lo que te están diciendo aquí desde que entraste, que todo es uno, va siendo verdad, y tú vas diciendo como dice Mota, pues va a ser que sí, pues va a ser que sí.
Y cuando llega ya a muchos por base que sí, pues te lo vas creyendo porque lo estás viendo. Eso, esa cosilla, ese bichillo, me gustaría que os lo llevarais esta tarde de mi parte. Así que toma, ahí lo lleváis. ¿Vale?